There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva entrega de Analizando las elecciones catalanas, esta programación especial que estamos llevando a cabo en Lopod FM, tu red de podcasting, y una programación especial por la que han pasado varios invitados. El otro día estuvieron con nosotros Xavier Rius y Aspar Llamazares, mañana volverá también Xavier Rius, y en el día de hoy nos acompaña Joaquim Coll, que es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona. Algunos le conocerán por los artículos que escribe y ha escrito en medios como El País, El Periódico, Crónica Global o 20 Minutos. Además, otros le conocerán por obras como A favor de España y del catalanismo, un ensayo contra la regresión política, que escribió con el exdiputado socialista en el Congreso Daniel Fernández González, o por obras como Cataluña, el mito de la secesión, desmontando las falacias del soberanismo. Fue además uno de los miembros fundadores de Sociedad Civil Catalana en abril de 2014 y vicepresidente de esta misma asociación hasta finales de 2016. Hoy nos acompaña en Lupo para analizar la situación del constitucionalismo en Cataluña y las elecciones que se celebran en dicha comunidad autónoma este domingo 14. Buenas tardes, noches, Joaquim. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge, y saludos a todos los oyentes de Lopod. Tengo entendido a través de tu Twitter, por lo que he visto, que viste el debate que se celebró el pasado martes en TV3. Bueno, sí, ¿no? Fue el martes, si no me equivoco. Sí, el martes. ¿Qué opinión te merece el debate? ¿Crees que hubo un claro ganador? ¿Crees que alguien salió perdiendo? ¿Salió alguien reforzado? ¿Qué opinas? Sí, bueno, creo que fue más interesante de lo que aparentemente pues podía resultar, porque claro, estos debates a 9 pues son muy complicados, ¿no? Muy complicados de mantener la tensión, porque se pierde enseguida el hilo, ¿no? de la controversia, ¿no? Pero creo que sí que fue interesante. Y bueno, creo que por un lado demostró que los candidatos independentistas pues no quedaron, o sea, no salieron reforzados. En realidad todo el tema de la independencia, del procés, quedó muy desdibujado. De hecho, al día siguiente sus medios de comunicación, pues por ejemplo, subrayaban el buen papel de Alejandro Fernández, del candidato del PP, que efectivamente lo hizo muy bien, pero los medios independentistas, soberanistas, ¿no? Todo, en fin, toda esta brunete que llamamos, nacionalista, subrayaba el buen papel de Alejandro Fernández, porque lo hizo bien, pero sobre todo también para esconder dos cosas: el papel más flojo, desdibujado, de los candidatos independentistas, sobre todo de Pere Aragonès y de Laura Borràs, y para esconder que entre todos ellos yo creo que el papel de ella pues quedó un poco por encima, ¿no? Como con una mayor estatura tal vez, ¿no? Entonces, bueno, aún así creo que, por ejemplo, Àngels Chacón, que es la candidata del PDeCAT, pues está sabiendo aprovechar esta campaña para tal vez lograr que el PDeCAT entre en el Parlamento. Seguramente de ello hablaremos un poco más adelante, ¿no? Y luego el papel de Vox, ¿no? Que amenaza con comerse a los pequeños, al resto, en realidad, ¿no? Excepto a los tres grandes que se dibujan en esta recta final, ¿no? El PSC, Esquerra y Junts, pues el resto de fuerzas podría quedar por debajo de Vox, ¿no? Y eso también se notó en la tensión que hubo durante el debate. Hay que recordar que esta noche se va a vivir un nuevo debate, se va a poder ver un nuevo debate, en esta ocasión en La Sexta, que modera Ana Pastor. ¿A qué partido crees que se le está haciendo larga la campaña? ¿Crees que hay alguna fuerza a la que se le está haciendo larga de más esta campaña electoral? Pues seguramente a los partidos más pequeños, a Ciudadanos, por ejemplo, se les está haciendo muy larga, y al PP, porque a medida que han ido saliendo encuestas y siguen saliendo las encuestas que se llaman las andorranas, del Periódico de Cataluña, pero que se publican desde Andorra, pues efectivamente ven cómo Vox amenaza con pasar por encima de ellos, ¿no? Y entonces, claro, pues no eran los datos que tenían al principio de la campaña electoral, ¿no? Creo que también se les está haciendo larga Esquerra Republicana,
hoy, por ejemplo, se ha hecho público este manifiesto, ¿no? Un poco friki, extraño se han visto obligados a firmar, ¿no? Obligados porque han querido, pero bueno, que han firmado Esquerra, Junts, PDeCAT, la CUP y una pequeña formación que se llama Primarias, en el que hacen un cordón sanitario, para decirlo, digamos, rápidamente, al PSC, con lo cual eso también desdibuja un poco el proyecto que Esquerra quería representar en esta campaña, ¿no? Que era la vía ampla, la vía ancha, etcétera, ¿no? Y es una caída nuevamente en el tribalismo, ¿no? Y creo que Esquerra está sufriendo mucho en esta campaña electoral, ¿no? Por tanto, yo diría que sí, que a los pequeños, a los partidos, bueno, no tan pequeños, porque Ciudadanos ganó las elecciones hace 3 años, ¿no? Pero ahora se ha convertido en un partido más pequeño en Cataluña, que tiene el miedo a Vox, y a Esquerra Republicana, que tiene mucho que perder este domingo si no gana, si queda por debajo de Junts, etcétera. ¿Tú crees que Ciudadanos desperdició el capital político que le otorgó la victoria del 21 de diciembre de 2017? Hay que tener en cuenta que era la primera vez en democracia que obtenía la victoria en unas elecciones autonómicas un partido que no era nacionalista. De hecho, siempre se había impuesto CiU de una manera u otra, ya fuera en escaños o en votos, y Ciudadanos rompió con esa tradición. En cambio, hemos visto que posiblemente no le ha sacado todo el brillo que le podía sacar. Es verdad que presentaron una moción de censura contra Torra, que no tuvo éxito, pero ni siquiera hicieron una demanda de ir a la investidura. Es verdad que no tenían los votos necesarios para investir a su candidata, en este caso Inés Arrimadas, y precisamente Inés Arrimadas se ha marchado a Madrid, donde ahora lidera el partido. ¿Tú crees que Ciudadanos ha desperdiciado todo el capital político que le otorgó la victoria, la magnífica victoria de las elecciones de 2017? Sí, yo creo que rotundamente sí. Y el resultado, pues eso es lo que pasará este domingo, ¿no? Que en el mejor de los casos conservará un tercio del resultado que obtuvo, ¿no? De los 36, pues ahora si le sacan 12, pues será un éxito, porque ahora están hablando de menos de 10 incluso, ¿no? O sea que ya veremos. Por tanto, sí, efectivamente han desperdiciado pues esta magnífica victoria que obtuvieron en el año 17, con más de 1 millón de votos. Ellos se convirtieron en la fuerza que más claramente expresaba el rechazo a lo que había sido el otoño del procés, ¿no? Pero no han logrado vertebrar una fuerza política en Cataluña sólida. Y no solamente a nivel autonómico, porque tú comentabas de que Arrimadas no se presentó a la investidura. Es verdad que ella se justifica, tiene parte de razón cuando dice que no lo podía hacer porque es el presidente del Parlamento quien digamos decide quién es el que tiene opciones para ser elegido, investido presidente o presidenta, y entonces le nombra, ¿no?, candidato, ¿no? Pero bueno, ya podía haber dicho públicamente que quería ser candidata, ¿no? Y eso no lo expresó nunca. Recordemos que cuando el 30 de enero Carles Puigdemont no consigue presentarse a la investidura porque el Roger Torrent no le deja presentarse, después de que el Constitucional dijera que no se podía hacer telemáticamente. Es decir, este serial que vivimos también, ¿no?, en el Parlamento en relación a la investidura, pasaron 2 meses prácticamente en el que no se presentó nadie. Por lo tanto, ese es un tiempo, el mes de febrero, principios de marzo, que Inés Arrimadas podía haber por lo menos hecho teatro, ¿no? Haber montado una rueda de prensa, una conferencia, haber exigido que ya ni que fuera para que el calendario se pusiera en marcha, porque Claro. entre tanto el calendario electoral no se ponía en marcha. Crear Pues un relato, ¿no? Al menos, que es súper importante ahora en la política actual, y así lo refleja la creciente importancia de los spin doctors, que es el crear un relato, ¿no? Vender claro, una efectivamente, y el historia relato en sí. fue nada, el relato fue el vacío. Sí, dejadez. Y de hecho, por ejemplo, el PP se lo criticaba mucho. El PP, que había quedado muy mal parado de esas elecciones, son de 4 diputados, pues ya le decía, bueno, usted no se presenta, usted cómo es que no se presenta, ¿no? Y finalmente la única, se marchó a Madrid, bueno, ya al año, a cabo de unos meses, no recuerdo a qué mes fue que ya anunció que abandonaría la política catalana, y al año siguiente. Y hasta el día 2019 no hubo una moción de censura contra Torra, pero que ya era una moción de censura que ya estaba mal planteada, ya estaba fuera de tiempo. A nivel local, por ejemplo, Ciudadanos tampoco ha construido nada. Es decir, la realidad es que el primer partido en Cataluña no tiene ni una sola alcaldía, tiene muy pocos concejales. Es decir, claro, eso es un grave problema para un partido político. Una de las claves, por ejemplo, del por qué el PSC, que tenía una situación muy delicada hace 10 años, el partido que
podía desaparecer, en fin, no Sí. completamente, pero que estaba en una situación muy, muy crítica, eran los Internamente socialistas. estaba dividido. Dividido, había habido escisiones, había habido pues una diáspora, en fin, pero ha mantenido, digamos, un poco el músculo porque Mm. ha tenido mundo local, porque ha tenido concejales, ayuntamientos, y Mm. ahí ha mantenido un poco su cantera, ¿no? Y permíteme que Bien, te pregunte una Ciudadanos, cosa a raíz de esto. sí. Simplemente, ¿cómo de importante fue que fue IZ para mantener el PSC a flote? Yo creo que IZ, aunque se le pueden hacer muchas críticas, y yo lo he hecho, pero IZ efectivamente ha jugado un papel muy importante en la reconstrucción del PSC después de esa época tan difícil, ¿no? En el que fueron tentados por el derecho a decidir, como ahora, por ejemplo, ha reconocido el propio Salvadorilla que se equivocaron, ¿no? Y en el que no mantuvieron una actitud beligerante, en el que, en fin, además vivieron pues una ruptura interna, ¿no? Porque una parte de los dirigentes del partido, de los consellers, pues han acabado en el mundo independentista. Marina Geli cierra la Van candidatura de Junts, Junts. sí, sí, sí. Junts cierra la candidatura. Claro, Toni Comín había sido, digamos, diputado socialista. Sí. Está la Bueno, Montse Maragall. Tura, Maragall está etcétera. en Barcelona. Bueno, y Ernest Maragall, ¿no? ¿Qué podemos decir más, no? Sí, sí, Por sí. tanto, un partido que había quedado cuarteado, digamos, ¿no? Por tanto, ahí Z, pues, reconstruye, digamos, internamente y, por tanto, bueno, permite que cederle el testigo a Salvadorilla y que hoy el PSC, tal vez este domingo, pueda ganar las elecciones, ¿no? Ujú, Aunque ya veremos si le va a servir para algo o no, pero bueno, no es menor ganar unas elecciones, ¿no? ujú. Al menos, ¿tú crees que si el PSC se impone en estas elecciones, Salvadorilla hará o intentará al menos presentarse una investidura para no cometer de nuevo el error que sí cometió Arrimadas en 2017 y a principios de 2018? Sí, bueno, lo ha dicho él repetidamente. Efectivamente, eso fue visto como un error tan grave e incomprensible que por lo menos no hiciera teatro, no hiciera relato, digamos, no escenificara su voluntad de presentarse y además de convertirse en un partido no solamente antiindependentista, antiprocés, sino que podía tener desde una posición de centro progresista, centro más de derechas en algunos temas y una posición, pero bueno, un poco ocupando el espacio del centro progresista en líneas generales, pero pues podía haber tenido un relato y propuestas para todo tipo de temas, ¿no? Para la sanidad, para la educación, es decir, haber convertido un partido, bueno, lo que es en fin, lo que hoy intenta hacer el PSC, ¿no? Pues de alguna Sí. manera, ¿no? Que es, bueno, ser un partido que está en contra, pero además que tiene otras propuestas en otros ámbitos, ¿no? Ciudadanos también las tiene, efectivamente, no digo que no las tenga, pero una investidura sirve para eso, ¿no? Sirve para dar a conocer que tienes más proyecto más allá de estar en contra de los independentistas, ¿no? Ujú, Y eso es lo que, en fin, lo que ya intentará, como tú preguntas, pues hacer y lo hará sin duda alguna porque se ha comprometido y este error no lo va a cometer, no lo va a cometer, ¿no? Por lo tanto, otra cosa es que si no tiene mayoría, si los independientes tienen mayoría absoluta y tienen claro el candidato, pues él no podrá presentarse. Pero bueno, si es ganador y no hay otra alternativa, pues lo intentará. Eso yo creo que ahí no van a cometer ese error que sí. el de Ciudadanos, vaya. Es verdad que los partidos independentistas han firmado un manifiesto anunciando que ellos no van a pactar con ella para un pacto de gobierno. Es verdad que estamos hablando de un pacto de gobierno, no estamos hablando de un pacto presupuestario o otro tipo de acuerdos. El PSC está en las encuestas claramente destacado entre los partidos constitucionalistas. La batalla más bien se juega por abajo entre PP, Ciudadanos y Vox. Ciudadanos obtuvo 36 diputados en 2017. Ahora las encuestas les dan entre 12, 14 les daban algunas hace unos escasos días. Ahora, como tú bien comentabas antes, están incluso en el unidígito, ¿no? La mayoría de encuestas. Incluso ponen a Vox por encima de Ciudadanos. ¿Hacia dónde va a ir el voto de Ciudadanos en 2017? ¿Hacia dónde crees que irá? ¿Hacia el PSC? ¿Hacia Vox? ¿Hacia el PP? Bueno, yo creo, primero, claro, es verdad que no va a votar tanta gente como en el 2017, por lo tanto, una parte de los que votaron Ciudadanos entonces, pues no lo votarán. La abstención será mayor, no sabemos cuánto mayor, pero será mayor, mucho mayor, tal vez 20 puntos más, por lo tanto, una parte sí irá a la abstención, una parte importante. Eh, y otra, pues, se dividirá entre votos a PSC y luego votos a Vox. Vaya, yo creo que son los grandes vectores, digamos, de fuga de votos que tiene Ciudadanos, ¿no? Ujú.
Vox, bueno, parece que va a superar al Partido Popular, al menos así auguran las encuestas. Es un partido que ha crecido durante la campaña. Hemos visto numerosos actos violentos en mítines de Vox por parte de colectivos independentistas y antifascistas, muchos de ellos cercanos a RAN, la organización juvenil de la CUP. ¿Cuál crees que es el triunfo, el éxito del mensaje de Vox? ¿Por qué ha calado tanto el mensaje de Vox en algunos sectores de la población catalana o de los sectores no independentistas? Bueno, pues es complejo, ¿no? Yo creo que por un lado porque es un voto, digamos, xenófobo, es un voto de ultraderecha, es un voto fascista, como algunos dicen. No, yo creo que exactamente no es eso. Hay una suma de factores, ¿eh? Hay un voto de cabreo, hay un voto de malestar, hay un voto bueno, un poco gamberro, un voto de antipolítica, ¿eh? También hay una parte pues del voto más, no tan constitucionalista, sino un voto más nacionalista español, que evidentemente está dentro de este constitucionalismo, es decir, y por tanto es este voto más radical, ¿no? Que siempre ha estado, pero que en 2017 pues claramente optó por Ciudadanos como opción más útil, ¿no? Y es verdad que luego hay la dinámica de la política nacional, ¿no? Vox es la tercera fuerza, ¿no? Si no me equivoco, en el Congreso de los Diputados, ¿no? 52 Claro, escaños tiene. Vox ya sacó un diputado por Barcelona, me parece, por lo menos un diputado por Barcelona en Tienen las dos, si no elecciones. me equivoco. Tienen dos, Dos igual que PP Barcelona. y Ciudadanos. Pero tiene más voto que Ciudadanos y menos que el PP. Claro, es que, claro, por tanto, esto ya venía detrás, ya venía de una dinámica general que se ha ido acentuando, ¿no? Entonces, claro, la foto de Colón, pues yo creo que tanto para el PP como para Ciudadanos fue un gravísimo error, ¿no? Eh, claro, porque al final se te comen, ¿no? Bueno, yo creo que las debilidades del PP a nivel nacional, los problemas de corrupción, en el tema de Cataluña, pues, en fin, la no política de Rajoy, ¿no? Este quietismo, y luego, pues, la decepción de Ciudadanos cuando intentó suplantar o, digamos, relevar al PP y fracasó y entonces acabó, pues, en una posición ideológica que no es la que le correspondía, ¿no? Realmente, ¿no? Porque Ciudadanos es un partido que nacía desde el centro liberal, ¿no? Centro progresista, incluso se llamaba socialdemócrata. Entonces, claro, la estrategia de Rivera yo creo que le ha generado un gravísimo perjuicio a Ciudadanos, ¿no? Aunque es verdad que Arrimadas lo ha intentado corregir en sus últimos tiempos, ¿no? Pero claro, la política española se ha polarizado tanto que ese espacio también tiene enormes dificultades, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparece un partido, en fin, no es nuevo, pero que es populista y que es nacionalista y que dice cosas que, en fin, que incomodan, que no sé qué, pues bueno, pues ahí hay una corriente pues que circula pues yo creo que es una enorme desgracia, y lo digo sinceramente, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco todo. Luego hay una parte de xenofobia que en Cataluña existía ya antes, en Plataforma per Catalunya, que era un Sí. partido que estuvo a punto de entrar en el Parlamento por muy poquitos votos en el 2010, Sí. ¿eh? Y obtuvo muchos concejales, bastantes concejales, tanto en el área metropolitana como en la Cataluña interior, en Vic, donde por cierto el otro día hubo ese incidente contra Vox, incidentes que realmente son lamentables contra cualquier fuerza política, piensen lo que piensen, y que además algunos llaman antifascistas, pero en realidad tienen una mentalidad tan fascista, a grosso modo, ¿no? Porque eso del fascismo se banaliza mucho, ¿no? Pero en fin, son tan intolerantes y tan tal, pues Plataforma por Cataluña sacó muchos concejales hace una década en esas poblaciones de Osona, ¿no? Por lo tanto, efectivamente hay una parte, digamos, de xenofobia que está ahí, digamos, ¿no? Es decir, que ahora, pues, antes eran Plataforma para Cataluña, eran como más catalanes, para decirlo así, a Vox, y Sí. entonces es por eso que, digamos, que les tiran piedras, ¿no? Pero Hablando del tema precisamente de lo que puede ser el catalanismo, Vox, porque bueno, Vox realmente, digamos que huye de todo lo que pueda parecer catalanista o todo lo que pueda parecer catalán. Por ejemplo, el uso de la propia lengua catalana en la campaña es anecdótico. Es sí, anecdótico, a diferencia de Plataforma per Catalunya, que de hecho nació en Vic,
sí que tenía un componente más catalanista. ¿Hasta qué punto le puede beneficiar y perjudicar a Vox el hecho de rechazar en parte todo lo propio de Cataluña? Me refiero, ¿hasta qué punto le puede beneficiar entre los sectores más nacionalistas españoles, entendámoslo así, de la población, y hasta qué punto le puede perjudicar entre esos sectores que quizás estén totalmente en contra de la independencia de Cataluña, pero que se sientan en parte algo catalanistas o tengan, por ejemplo, como lengua materna el catalán? Sí, pues efectivamente optan por esta Cataluña, digamos, castellano hablante, ¿no? Que es una, en fin, una cosa sorprendente porque el propio Garriga habla catalán, pero es verdad que todo lo hacen en castellano. Yo creo que es un error, ¿no? Porque podrían optar a un formato un poco más bilingüe y tal, y no creo que eso les vaya a restar un voto ¿no? Porque el catalán, en fin, no tiene, no sé, el problema tal vez de cultura política, en fin, del mundo en el que viven, ¿no? A veces también, por ejemplo, a Ciudadanos le ha pasado un poco, ¿eh? Es decir, que Ciudadanos ha sido un partido que a veces se ha expresado menos de lo que debía en catalán, ¿eh? Y ha hecho un uso mayor del castellano, no porque no puede hacerlo, evidentemente sí, y en ese sentido Ciudadanos contribuyó a normalizar el uso del castellano en el Parlamento de Cataluña y ha tenido un papel importante, pero en algunos momentos a veces ha faltado que el propio Ciudadanos también, ¿no? Hiciera un uso más internamente, públicamente más del catalán, ¿no? Y creo que Vox en ese sentido radicaliza aún más el tema, ¿no? Es decir, hace un uso. ¿Por qué? Bueno, pues no sé, no sé, la verdad es que me sorprende un poco, pero yo creo que es más por razones del personal político que tienen, ¿no? En fin, de las inercias, en fin, pero claro, eso les limita el crecimiento. Vamos a ver el resultado que sacan en la Cataluña interior, vamos a ver si sacan el mismo o menos que en la área metropolitana, ¿no? ¿Tú hasta qué punto crees que le ha perjudicado el procés al catalán? Me refiero, por ejemplo, no era extraño ver en los años 90 o principios de los 2000 el Partido Popular hacer la mayoría de sus actos en catalán en Cataluña. Y ahora eso es extraño, ¿no? Hemos visto cómo Ciudadanos ha reivindicado el uso del castellano en el Parlamento y en sus actos, si bien es verdad que a veces más que reivindicarlo ha sido la única lengua que ha utilizado, ¿no? Es verdad que los independentistas, en cambio, solo utilizan el catalán, ¿no? Reclaman que ahí tenemos el manifiesto de Coiné y demás, que reclaman que el catalán es la única lengua propia de Cataluña. ¿Hasta qué punto crees tú que el catalán se ha visto perjudicado por el procés? Pues sí, por desgracia, otra de las cosas que ha estropeado el procés es al catalán, al uso del catalán, a la manera de su presencia, vamos a cómo es visto la lengua catalana, ¿no? Cómo se usa, en qué sentido se usa, y en la medida que se ha politizado la lengua, pues el catalán como otra de como la otra lengua que tenemos los catalanes, ¿no? Los catalanes tenemos dos lenguas, que es el catalán y el castellano, pues se ha visto perjudicado y ha tenido una connotación política. Y efectivamente, yo creo que eso es las cosas, digamos, el voto también se ha vuelto, ha habido esta triple fractura, ¿no? Una fractura territorial, ¿no? En el que la Cataluña interior era mayormente, casi hegemónicamente independentista, ¿no? Una fractura entre digamos, mundo rural, mundo urbano, una fractura entre clases sociales en el que, bueno, las clases, digamos, más pudientes eran independentistas, las clases populares metropolitanas pues no eran independentistas, y luego un voto también en términos étnicos. Al final hay una parte de voto étnico, es decir, etnolingüístico. Los catalanohablantes en un porcentaje muy alto pues se afirman independentistas y los castellanohablantes no, y los bilingües pues tampoco, ¿no? Entonces eso es una de las desgracias del procés, ¿no? Y ha hecho pues eso, ¿no? Que los partidos independentistas solamente quieren hablar en catalán. De hecho lo vimos el otro día en el debate de televisión española, de forma muy patética, porque claro, me gustaría ver hoy qué hacen en la sexta. Hoy será interesante ver qué hacen los partidos independentistas en la sexta si solamente utilizan el catalán. Por la televisión española se negaron cuando Televisión Española ha hecho debates en catalán. Y también por circunscripciones provinciales, o sea que, en fin, Televisión Española es una televisión en sentido ejemplar, tiene un canal en catalán, Radio 4 fue la primera generación radio en catalán, es decir,
no hay que pocas cosas se les puede decir a Televisión Española, es decir, sobre la promoción del catalán, etcétera. De hecho, han Sin embargo, apostado recientemente por el catalán, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a efectivamente, Gemma ¿no? Nierga en todas las mañanas. Correcto. Ujú. Eh, Pero ellos se negaron y dices, bueno, ¿pero y por qué razón se negaron? Es absurdo, no tiene ningún sentido negarse a utilizar el castellano, ¿no? Cuando era un debate además que se transmitía para el conjunto de España. Hoy veremos qué hacen en la sexta. Si mantienen ese discurso, hoy en la sexta cambian, ¿no? Seguramente hoy cambiarán, no lo han dicho. No lo han dicho que van a utilizar solo el catalán. Ujú. Por tanto, hoy creo que se volverán más posibilistas. Será realmente interesante, como decimos, el debate que se podrá ver esta noche en La Sexta a nivel nacional, y que moderará Ana Pastor. Un debate que, por cierto, va a cerrar y va a abrir Vox, según he leído. Una pregunta más sobre Vox. Hemos visto, pudimos comprobar el otro día en el debate de TV3, cómo Vox, uno de los puntos en los que más importancia presta es el de la inmigración ilegal, ¿no? Y la islamización de Cataluña. Han surgido dentro de Cataluña fuerzas catalanistas, o más que catalanistas, independentistas puras, que también enarbolan este discurso contra la inmigración ilegal, contra sobre todo la islamización, ¿no? La llegada de gente procedentes de países de mayoría musulmana. Por ejemplo, ha surgido el Front Nacionalista, el Front Nacional Catalá. Luego tenemos también un partido en Ripoll, que ahora mismo no recuerdo el nombre, cuyo líder es Silvio Orriols, pero no recuerdo el nombre, ahora lo voy a buscar. Pero claro, son partidos abiertamente independentistas, catalanistas, que de hecho, bueno, como decimos, enarbolan la bandera de incluso de la raza catalana, del gen catalán, del catalán como lengua única. ¿Hasta qué punto puede Vox luchar por ese tipo de votantes con este discurso tan anticatalanista, como comentábamos? Sí, pues efectivamente, eso me sorprende que no utilicen el Vox del catalán en estos territorios y, digamos, hagan normal lo que es normal, ¿no? Que pues también utilicen catalán. Bueno, pues sí, no lo sé, la verdad es que es una pregunta hacerles, porque no lo hacen igual, porque como quieren eliminar el Estado de las autonomías, asocian, digamos, la lengua catalana a la autonomía, ¿no? Hacen esta especie de reducción absurda. Eh, y bueno, pues intentan tener, ¿no? Pues un target de votantes muy determinado, ¿no? Y efectivamente en esa parte de la Cataluña interior que también es xenófoba y que tiene esos precedentes que hablábamos de plataforma y que luego tiene todos esos partidos que además de ser independentistas son claramente pues racistas también, lo son contra los inmigrantes de fuera de la Unión Europea, pero también son xenófobos con el resto de los españoles, Sí, y sí, con sí. los catalanes que no son independentistas, a los que llaman ñordos Sí, y sí, sí. cosas así. Hemos Y visto eso varios también es ejemplos el de ello lenguaje. entre candidatos de Junts, que luego hablaremos de este tema, pero no hace Claro, falta claro, irse muy lejos. también en Junts hay una pulsión xenófoba, supremacista, bueno, que además viene del propio Quim Torra. Quim Torra hablaba de bestias humanas, y el propio Junqueras también tiene en fin, ahí tiene unos tintes también racistas, ¿no? O de supremacismo, ¿no? Es decir, es que todo el nacionalismo al final, es que el nacionalismo es eso. El nacionalismo en el fondo es creerse que uno es superior, diferente, o sea, porque uno es diferente en algo, o tiene alguna especificidad, pues es mejor, ¿no? Es decir, esa diferencia lo convierte en mejor, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues está todo el discurso montado. Hay quien es más extremista, hay quien lo matiza más, quien lo limita, pero en el fondo la base, el sustrato, viene a ser lo mismo, ¿no? Es la tribu. De hecho, el manifiesto este que comentabas antes, bueno, la iniciativa de montarle un cordón al PSC, cuando lees el manifiesto de los que han promovido esto, porque es un manifiesto, es una iniciativa promovida por unos particulares, Sí. pues que es una Descontentos decisión con la organización de la ANC, ¿no? con la ANC. Claro, lees el manifiesto y es que es tribalismo. O sea, es absurdo, es una cosa, es un transnacionalismo, es tribalismo, es una visión incívica realmente de lo que es la política, ¿no? Claro, eso es han arrastrado a los partidos a votar, a firmar eso. Es que es muy grave, es que en realidad, a ver, decimos en Cataluña estamos mejor, es verdad, y en fin, ¿no? Tampoco hay que ser tremendistas, ¿no? Pero en el fondo lo que hay ahí, lo que en el fondo es, bueno, es todo lo que ha llevado el procés. Es pensarse que los catalanes pues somos mejores y nos merecemos comer aparte y que hay un desprecio, hay una hispanofobia cuando rascas detrás de las posiciones independentistas, mayoritariamente, no en todas las personas, evidentemente, pero hay una pulsión hispanófoba considerable.
Uno de los partidos, si no el que más, que se va a ver perjudicado por el auge de Vox en Cataluña en las elecciones de este domingo es el Partido Popular. Un Partido Popular que ya venía de un resultado paupérrimo en 2017 con 4 diputados, 3 por Barcelona y 1 por Tarragona. Por cierto, el de Tarragona, que era el de Alejandro Fernández, que consiguieron gracias al voto exterior. Es decir, en la noche electoral el PP se quedó con 3, siendo la última fuerza, por debajo de la CUP, que también obtuvo un muy mal resultado con 4, venían de 10. Bueno, parecía que el PP iba al alza, ¿no? Que no era difícil, también diremos. El candidato del PP, así lo reflejó todavía en el debate y desde mi punto de vista es un buen candidato, Alejandro Fernández, sobre todo un buen orador, un candidato más conciliador, digamos, que lo que podía ser Xavier García Albiol, que no era demasiado conciliador, o que el propio Ignacio Garriga. Y el PP reforzó su candidatura con personas provenientes de fuera del partido, como Lorena Roldán, que era hasta unos meses antes de las elecciones iba a ser la candidata de Ciudadanos al Parlamento, hasta que Carrizosa la sustituyó, era también líder de Ciudadanos en el Senado. Y por ejemplo, Eva Parera, que venía de Unió, venía realmente de Barcelona para el Canvi, era la número 2 de Valls, pero había estado en Unió durante muchos años. Sin embargo, como decimos, el auge de Vox ha perjudicado al PP. El PP que la mayoría de encuestas reflejan que está como última fuerza a no ser que entre el PDeCAT. Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho mal el PP? ¿Es una cuestión el hecho de que estén tan bajos en las encuestas? ¿Es una cuestión puramente catalana o tiene que ver con algo más a nivel nacional? Yo creo que tiene que ver con la dinámica nacional, claramente, es decir, porque Alejandro Fernández pues tiene estas virtudes que tú ahora explicabas, efectivamente es un buen orador y ha hecho un esfuerzo por hacer una lista pues que se abriera aquí y allá, es decir, se ha arriesgado, pero claro, la dinámica del PP, de Pablo Casado, y sobre todo el tema de la corrupción y y el auge de Vox por otro lado, ¿no? Esta dinámica de polarización pues hace que al final el más radical, el que la dice más gorda, pues se acaba llevando pues el gato al agua, ¿no? Es decir, cuando se entra en esta dinámica de considerar que el gobierno que hay en España es ilegítimo, para decirlo así, pues claro, a ver, es decir, cuando no se miden las palabras, es el problema de la política española, y lo digo en todas direcciones, pero ahora no estamos hablando del PP, pues claro, al final el que te dice que son socialcomunistas y que es un gobierno de no sé qué, es que acabamos en un tipo de discursos pues que al final gana el más radical, ¿no? Claro. Es decir, Y ahí el más PP, no sé si populista, estarás de acuerdo, lo tiene complicado, porque claro, si tú reflejas si tú tratas de dar a entender que este gobierno es ilegítimo, que es el peor gobierno de la historia de España, claro, o generas entre tus votantes o tus potenciales votantes una oposición frontal a este gobierno, pero tienes a alguien que va a decir que puede decir cosas más radicales que tú, tienes la batalla perdida. No sé si consideras en esta absolutamente. La incapacidad de pactar cosas, pues la política sanitaria, que yo creo que el PP debía haber pactado con el PSOE, claramente, debía haber buscado espacios de acuerdo, pues eso yo creo que le perjudica al PP. O sea, la política de polarización en ese momento le perjudica más al PP que al PSOE, claramente. Se está viendo y lo vemos en Cataluña, porque beneficia a Vox y en cambio al PSOE pues yo creo que más bien le refuerza. Es verdad que genera, ¿no?, algunos problemas en el espacio central, pero le refuerza porque además Podemos, digamos, tampoco acaba de funcionar, digamos, ¿no? Es decir, aunque lo intenta y tal, pero no acaba de, también tiene enormes contradicciones, ¿no? De hecho, este domingo puede ser que Vox pase por encima también de los comunes, ¿no? De Podemos, de la marca Podemos en Cataluña. O sea que Vox puede dejar cao a Arrimadas, a Casado y a Pablo Iglesias, si pasa por delante de estos tres, ¿no? O sea, que puede ser tremendo, ¿no? Entonces, efectivamente, el problema es un problema de política nacional, a lo que se añade la cuestión de la corrupción, que ha estallado, en fin, ha estallado no, digamos, ha vuelto a emerger, digamos, ¿no? Estas semanas con el caso Bárcenas, ¿no? Entonces, claro, es que es muy complicado. Hablando de los comunes, su candidata Jessica Albiach, no sé qué te parece, ahora me comentas. ¿Crees que a los comunes les ha beneficiado el hecho de que en esta campaña se haya tratado menos que en 2017 el tema nacional y se haya centrado más en temas sociales? ¿Crees que los comunes pueden salvar los muebles o incluso pueden llegar a crecer? Es una incógnita qué pasará con los comunes, porque hay encuestas contradictorias, ¿no? Yo creo que esta dinámica, digamos, menos tensionada en el eje nacional, por lo menos en el que la independencia no está encima de la mesa, ¿no? Está el procés y continuar con la matraca y el voto victimista y tal, pero que, bueno, no hay
digamos, un proyecto digamos, de secesión, ¿no? Una estrategia secesionista encima de la mesa, ¿no? Más allá de la retórica, pues yo creo que esto a los comunes les beneficia. También es verdad que habían ido a las elecciones de una forma muy contradictoria en los últimos años, ¿no? Creo que Albiac está haciendo una buena campaña electoral, yo creo que es una buena candidata bueno, y dice cosas que puede estar de acuerdo, ¿no? Pero que son interesantes y son coherentes. Eh, pero en cambio creo que quien le está perjudicando es Pablo Iglesias. Es decir, cuando Pablo Iglesias, cada vez que habla de Cataluña, es para, digamos, agradar a los independentistas, diciendo que son presos políticos, que Puigdemont es como un exiliado republicano, que en España no hay normalidad democrática. En fin, esto, claro, vuelve a centrar el eje del debate en el tema nacional, ¿no? Y por tanto les da la razón a los independentistas, es decir, les apuntala. Mientras que el discurso de Albiac y de los comunes ahora es de erosionar al govern de la Generalitat, que lo ha hecho muy mal, poner en contradicción a Esquerra Republicana porque va a pactar con Junts, porque puede hacer presidente de la Generalitat a Borràs, que está imputada con corrupción, o al Canadell. Claro, por tanto, les fastidia la campaña electoral. Yo creo que Pablo Iglesias se ha vuelto primero un enemigo de sí mismo y luego está perjudicando la campaña de Albiac, que se mueve también en muchas dificultades porque hay un voto útil que va a ir al PSC, ¿no? Pero bueno, dentro de todo yo creo que así como hemos dicho, Alejandro Fernández es un buen candidato, yo creo que también se puede decir lo mismo de Albiac. Coincido. Hablabas de Iglesias. Leí hace poco una tesis, no sé si la compartirás, de que Iglesias estaba haciéndole un poco la campaña a Esquerra. Y me explico. Sí. Es evidente que Podemos, el poder de negociación que tiene en el Consejo de Ministros es escaso. Tiene 4 ministros, bueno, 5, ¿no? Sobre 22. Claro, ¿dónde surge también el poder de Podemos a la hora de negociar? En los presupuestos con los socios, ¿no? Con los que pacta el gobierno. Se reflejó muy claramente en los presupuestos generales del Estado, donde el socio preferencial no fue Ciudadanos, sino que fue Esquerra Republicana. Una jugada inteligente por parte de Podemos, porque realmente se comenta que Podemos en Madrid no tiene 35 diputados, sino que tiene 48. Los 35 de Podemos y los 13 de Esquerra, ¿no? Incluso podría llegar a tener los 5 de Bildu, pero claro, eso es un tema muchísimo más complicado porque Bildu no tiene la aceptación de la gran parte de la sociedad española, ¿no? Pero más o menos lo que se venía a comentar es que, claro, a Iglesias le interesa que Esquerra gane estas elecciones, porque si Esquerra gana estas elecciones, quiere decir que la política, la estrategia nueva de Esquerra, que lleva aplicando 1 año y medio, 2, de vía amplia, ¿no? De ampliar la base, de un pragmatismo en Madrid, parecido al que aplicaba CiU, se verá refrendada. Quiero decir, si Esquerra gana estas elecciones, querrá decir que los ciudadanos apoyan esta nueva postura de Esquerra. En cambio, si las gana Junts, el problema puede ser que Esquerra cambie de estrategia y vuelva a su posición más tradicional, ¿no? A ese outsider, a ese partido más radical, más que reclamaba la independencia inmediata, la DUI. Entonces, Podemos perdería poder de negociación en Madrid porque Esquerra ya no estaría dispuesto a pactar con el gobierno español, ¿no? O al menos cuestiones tan importantes como los presupuestos. ¿Qué opinas de esta teoría? ¿Crees que es cierta? ¿Crees que no está nada vinculada a la realidad? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece? No, la comparto absolutamente. Creo que es que Podemos y Iglesias desea la victoria de Esquerra, desea un gobierno de Esquerra con los comunes. Este es el escenario preferido de Iglesias, con el apoyo del PSC desde fuera, ese sería su carta a los reyes, y eso lo reforzaría a él, ¿no? Claramente, ¿no? Habría apartado a Junts y, bueno, ahí habría afianzado esta alianza en Barcelona y en Madrid, ¿no? Pero claro, eso le puede salir mal, ¿no? Por eso hace esos capotes hacia los independentistas, mirando hacia Esquerra, pero también hacia Puigdemont cuando dice eso de los exiliados, pero yo creo que de manera equivocada, porque eso puede ocurrir, pero no ocurrirá en función de lo que diga Pablo Iglesias. En cambio, con esas declaraciones lo que hace es perjudicar a su candidata y a su opción, ¿no? Que es por la que él debería estar luchando para que saque el mejor resultado posible, ¿no? Por tanto, sí, efectivamente, ese es el deseo de Iglesias y vamos a ver qué ocurre. El escenario que, por ejemplo, pues Junts quedará por delante, pues a Iglesias le iría muy mal, ¿no? O un escenario en el que el PSD tuviera una gran victoria, por ejemplo, pues a Iglesias tampoco le iría bien, ¿no? Perdería centralidad, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que es acertada la estrategia de Esquerra? Porque es una estrategia que más o menos se comenta, estoy leyendo ahora un libro de Toni Aira que comenta que realmente la estrategia de Esquerra
cambia en el momento en el que se decide no investir a Puigdemont, ¿no? Aquella investidura fallida que Roger Torrent no permite que se invista a Puigdemont. Y Esquerra desde ese momento, bueno, se ha mostrado ciertamente más pragmática, no más dispuesta a posponer lo que viene siendo la independencia. Se comenta aquello de ampliar la base, como decíamos, para tratar de convencer a la gente de que el proyecto de la independencia es el proyecto del futuro. Ya no hablan incluso de más del 50. Es que Roger Torrent, al principio de campaña, llegó a decir que para que la independencia se llevase a cabo era necesario un 80. Es decir, esta posición no tiene nada que ver con la posición que tenía Esquerra hace 3 años, que hay que recordar el famoso tuit de Rufián, por ejemplo, de 155 monedas de plata, ¿no? Que fue una de las cuestiones por las que Puigdemont declaró la DUI. La cuestión es, ¿tú crees que esta estrategia de Esquerra es acertada? ¿Tú crees que le permitirá obtener el triunfo en estas elecciones catalanas, o al menos gobernar? Bueno, efectivamente es una estrategia diferente. Eh, Vamos a ver si gana. Es decir, claro, si queda primero, pues se habrá demostrado que es una estrategia acertada, ¿no? Le genera muchas contradicciones, también internamente. Por lo menos internamente tal vez no, porque es un partido en el fondo muy leninista, es decir, me manda la dirección y punto, ¿no? Pero en el fondo ellos tienen un problema y es que, claro, no han reconocido sus errores, ¿no? Es decir, en relación al relato, pues bueno, entonces si todo eso lo tenían tan claro, es decir, si todas las condiciones que ahora saben que, bueno, Junqueras y Marta Rovira han escrito en ese libro del Tornarem a Vèncer, etcétera, ¿no? Que volveremos a vencer, pues que no se daban en el 2017, ¿por qué fueron tan lejos al 2017, ¿no? ¿Por qué han intoxicado tanto el debate político? Porque ellos han sido impulsores de este independentismo mágico, ¿no? En realidad, Laura Borràs es la mejor sucesora del discurso de Oriol Junqueras hasta 2017, ¿no? Entonces, claro, ahí, en fin, como no han hecho esta autocrítica, pues sí, bueno, hacen un cambio estratégico, pero claro, tienen una parte de su base electoral que puede seguir enganchada al discurso anterior, ¿no? ¿No son un poco presos de su marco mental? O sea, me refiero, sí, vamos a ver, ellos han creado un discurso de que la independencia se podía alcanzar y la realidad es que la independencia no se podía alcanzar porque ni las estructuras de Estado existían, ni había apoyo internacional, pero ni siquiera había apoyo de gran parte de la sociedad catalana. ¿No está un poco Esquerra presa de este marco mental que ellos mismos han creado? Bueno, absolutamente. Y aparte lo que hay que decirle siempre es que lo que hicieron no solamente era ilegal de manera manifiesta, sino que era ilegítimo en términos democráticos. Claro, pues, pero además no porque lo digamos nosotros o lo digamos los que estamos en contra, sino porque ellos mismos ahora lo reconocen, que no tenían mayoría social. Bueno, ya lo sabían, tenían solamente el 47% de los votos en las elecciones autonómicas. Entonces, ¿por qué fueron tan lejos? ¿Por qué se otorgaron esta voluntad del pueblo? Claro, es un pensamiento muy peligroso, ¿no? Y por tanto, bueno, antidemocrático. Lo que hicieron en realidad fue una política antidemocrática. Y no han pedido perdón. Claro, cuando no pides perdón por haberte equivocado tan gravemente, y eso tiene consecuencias, y es que pues haces un cambio de dirección, claramente, y en cambio se siguen montando el discurso de que, bueno, ahora lo sabemos, pero entonces el problema es que el Estado actuó de manera muy represiva, claro, y no pensábamos que el Estado fuera tan malo, etcétera, y ahora estar en la cárcel, dice Junqueras, en el fondo es una manera de llegar a la independencia, ¿no? Es una forma de hacer penitencia, ¿no? También hay que una especie de vía mística. Yo creo que el problema es que Junqueras es un personaje muy tóxico. Y claro, yo creo que después de Mas es el otro gran responsable del desastre de Cataluña en estos años. Y bueno, ahora ha hecho este cambio estratégico que bueno, que es coherente y que bueno, es mejor, evidentemente, ¿no? Pero claro, fíjate qué han hecho hoy. Han firmado ese papelito, digamos, con ese grupo friki descendidos de la ANC. Claro, han caído nuevamente en el tribalismo. Por miedo. Por tanto, en el fondo, ¿y por qué no quieren pactar con el PSC? ¿Por qué se niegan de manera tan cerril, ¿no? Cuando el propio Cuixart, por ejemplo, hace unos meses reconocía que no habría solución sin algún tipo de acuerdo con el PSC. Es decir, claro, eso en el fondo no han hecho, digamos, un examen auténtico, ¿no? Y claro, se mueven en muchas contradicciones y tienen una parte de su electorado que todavía está en un marco mental diferente. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Puede que queden primeros, porque ahí luego hay el factor del PDeCAT, que le puede arañar votos a Junts, y entonces ellos pasar por delante, pero las encuestas por ahora parece que no, o sea que veremos.
Vamos a hablar ahora del tema PDeCAT-Junts, pero antes una pregunta. ¿Crees que el Junts y Esquerra se han traspasado, se han intercambiado los papeles tradicionales? Quiero decir, Esquerra siempre había sido la fuerza más outsider, ¿no? Que reclamaba la independencia inmediata, que siempre apostaba mucho por el simbolismo, por la epicidad, por, bueno, crear una atmósfera mágica, ¿no? Digamos, entre comillas. Ujú. Y bueno, claro, Convergencia y Unió, CDC, siempre apostaba por el hacer, ¿no? La gestión, el buen gobierno. Ahora parece que se han intercambiado los papeles. No sé si tendrás tú esta sensación, pero bueno, el debate del otro día, el que hablaba de los logros del gobierno, que no sé hasta qué punto se puede hablar de los logros del gobierno, era el Per Aragonés. Per Aragonés, bueno, pues decía lo que había hecho el gobierno, las ayudas que había dado el gobierno. En cambio, Laura Borràs, cuyo partido no solo estaba en el gobierno, sino que el presidente del gobierno ha sido de Junts per Cat, si bien como independiente, pero bueno, elegido por Junts per Cat, no mencionó en ni un solo momento lo que hizo su partido como parte del gobierno. ¿Crees que se han intercambiado los papeles Esquerra y Junts? Sí, absolutamente. Me manifiesta, o sea, efectivamente, ¿no? Hasta el 17 era Esquerra la que apretaba y la que impidió que Puigdemont convocara elecciones autonómicas el 26 de octubre. De hecho, lo que es incomprensible es porque no las convocaron a primeros de octubre, digamos, ¿no? Esto es una cosa que es un error que ellos cometieron, que yo siempre me pregunto por qué, digamos, ¿no? Bueno, seguramente porque no tenían ni estrategia y no mandaba a nadie, y todo era digamos, una casa de locos, ¿no? Eso, del Sanedrín del Procés, es decir, ¿quién mandaba en octubre del 17? Pues mandaban todos y no mandaba a nadie, ¿no? Y todos se fueron empujando, ¿no? Hacia el mismo, ¿no? Por lo tanto, hasta el 17 fue Esquerra, ¿no? Y de hecho el discurso de Esquerra del expolio fiscal, en fin, con 68 diputados declarar la independencia, en fin, de la voluntad del Parlamento, de la soberanía, todo eso es Esquerra Republicana que lo impone. Pero claro, el problema es que esperando que Convergencia, digamos, salte del barco claro, pues acaban en el desastre, ¿no? Bueno, acaban en la cárcel, ¿no? Y acaban en la cárcel, en realidad, yo siempre digo que acaban en la cárcel por tontos, es decir, porque obviamente si no hubieran integrado la independencia, pues no habría habido una querella por rebelión y por tanto si no hubiera habido rebelión no hubieran entrado en la cárcel preventivamente y hubiera habido, pues, en fin, yo creo que hoy estaríamos en una situación diferente, ¿no? Y entonces, bueno, claro, a partir de ahí se han cambiado los papeles, ¿no? Puigdemont, pues que no era tan radical, por lo menos parecía tener un poco de más luces, pues se marchó y a partir de ahí se radicalizó y se hizo el mito y efectivamente estamos hoy en el que Junts ha acabado de absorber, digamos, todas las fuerzas más oscuras, ¿no? Del independentismo, ¿no? Más frikis, más, en fin, más extrañas, ¿no? Más irracionales, ¿no? Bueno, y Esquerra intenta hacer esta reconversión, pero claro, como no ha hecho un ejercicio sincero y honesto de sus errores, pues ahí tienen el problema, que navegan siempre y en el momento de la verdad se tiran para atrás, claro, porque si uno dice lo que está diciendo Esquerra, lo lógico es bueno, pues vamos a ver el resultado y en función del resultado vamos a pactar con quien, bueno, pues con quien pueda, en fin, con quien pueda ser, vamos a negociar, en fin, no cerrarse en banda como han hecho hoy, ¿no? Eso dice ya mucho de que en realidad esa estrategia de Esquerra igual es una estrategia que puede cambiar pasado mañana, porque claro, si finalmente Junts pasa por delante, pues igual vamos a ver qué ocurre en Madrid, ¿no? Y igual pues tampoco apoyan al gobierno de Sánchez, ¿no? O sea que es un poco errático lo de Esquerra, ya veremos cómo dónde acaba si no logran la victoria. ¿Y no te sorprende que, habiéndose intercambiado estos papeles, ¿no? Junts, bueno, que como decimos es el heredero, no, ahora ya no el natural, ¿no? Porque puede ser el PDeCAT, pero ha sido durante muchos años el heredero del espacio que ocupaba Convergencia Democrática de Cataluña y Unió, y que era un partido que apostaba por una ideología medianamente liberal y catalanista, ¿no? Conservadora. ¿No te sorprende que aguante tan bien el electorado de Junts habiendo cambiado tanto el mensaje? Sí, bueno, es sorprendente y dice mucho de hasta qué punto una parte de la sociedad catalana pues vive una burbuja, efectivamente, ¿no? Porque claro, después de lo que ha pasado, que Junts siga sacando, bueno, según las encuestas, este resultado electoral, prometiendo una DUI, un no sé qué, en fin, ¿no? Un de la República, entonces, sí, claro, es que es sorprendente realmente, ¿no? Pero esto es significativo de hasta qué punto se ha penetrado en la sociedad, y este discurso, ¿no? El victimismo, en fin, todo lo que les prometieron y cómo esa sociedad catalana tampoco se quiere hacer ese ejercicio de autocrítica, ¿no? Porque es que
claro, estos políticos fueron a donde fueron porque una parte de la sociedad les siguió, ¿no? De manera obediente, ¿no? Y luego, pues en vez de... Claro, yo si fuera independentista, es que estaría profundamente enfadado con esos políticos que me han engañado, ¿no? Es decir, claro, es que es una tomadura de pelo monumental, ¿no? Y sin embargo les volverán a votar por sentimentalismo, por victimismo. Claro, ahí tenemos un problema en la sociedad, no en la política, también en la sociedad, ¿no? Y ahí tiene que jugar el papel de los medios de comunicación, claramente, ¿no? En el que pues siguen alimentando una parte de ellos, los públicos, y otra parte, pues ese tipo de discursos, de argumentos, de relatos, etcétera, etcétera, ¿no? Es que estamos muy fastidiados desde el punto de vista, digamos, de la salud mental de una parte de la sociedad catalana, ¿no? Que es muy poco autocrítica con lo que han sido esos años del procés, y por eso el discurso, en este caso, de ella les pone muy nerviosos, ¿no? Por cuando dice pasar página de una década perdida, claro, ellos no quieren admitir que esta década es una década perdida, ¿no? Y esto, pues, claro, les cuestiona mucho, ¿no? Sí. El PDeCAT debería sacar digamos, unos parámetros de racionalidad, pues debería estarse disputando, digamos, la victoria con Esquerra, o deberían estar compitiendo con Esquerra, ¿no? En función de este giro, digamos, posibilista de Esquerra, pues debería ser, en cambio, está Junts que les tira para otro lado, y luego está la CUP, ¿no? Que también va a sacar un resultado mejor que la anterior ocasión, parece ser, ¿no? O sea, que dices, bueno, y la CUP va a sacar mejor resultado, pues es increíble, ¿no? O sea, realmente es incomprensible. Es verdad que bueno, el PDeCAT se está disputando el electorado con Junts, ¿no? Si bien las encuestas reflejan que no hay demasiada transferencia de voto, pero el otro día en el debate, y supongo que hoy la tónica será la misma, reflejaba las diferencias que hay entre Junts y el PDeCAT, ¿no? Un PDeCAT que ponía énfasis en el discurso económico, un PDeCAT que ponía énfasis en la escuela concertada, en bajar los impuestos, y un Junts con Laura Borràs que parecía que toda la culpa de todo, la tenía el Estado español, ¿no? No, es que el Estado español tal, el Estado español cual, es decir, un discurso muchísimo más simbólico también en algunos aspectos, que se centraba en lo que ellos llaman, bueno, en lo que se dice como derechos y libertades, ¿no? Pero cero programa económico, cero programa social. Es que quizás Junts no tiene ideología, ahora te voy a preguntar por esto, pero a raíz de Junts, si Junts gana estas elecciones, es evidente, o parece evidente, no sé si tú lo consideras así también, que la independencia no va a llegar, al menos a corto plazo. Primero porque no hay apoyo internacional, ¿no? A no ser que vivamos una guerra, como algunos querían, ¿no? Pero, sí, claro, si Junts gana, Junts que ha venido en la campaña prometiendo que va a declarar la DUI si obtiene más del 50% de los votos. Pongámonos en esa situación. Si el independentismo gana, Junts gobierna y tiene más del 50% de los votos, y realmente pasan 3 años hasta unas nuevas elecciones y la situación es la misma, ¿qué va a pasar con los independentistas? ¿Surgirán partidos aún más radicales para sustituir a Esquerra y a Junts, a los que empezarán a tildar de butiflers? Porque la gente, claro, vive presa de ese marco mental, los independentistas, de que la independencia se puede conseguir, ¿no? Y si ven que no lo pueden conseguir, a lo mejor surgen otros partidos más radicales que Junts y Esquerra. No sé qué opinión tienes al respecto. Sí, sí, efectivamente, este escenario puede darse, que tengan más del 50% de los votos, aunque eso no significa nada, porque estamos en unas elecciones, digamos, pluripartidistas, y esto no es un plebiscito, encima hay esas cosas que no se pueden decir de esa forma, ni mucho menos, pero bueno, si tuvieran ese, digamos, ¿no? por ese apoyo del 50%, por la abstención, etcétera, y encima ganara Junts, pues sería un escenario pues tremendo, ¿no? Es decir, me gustaría ver a mí Esquerra Republicana votando a Laura Borràs o a Canadell, y votando un no sé qué de ADUI, o montando un referéndum en el 2015, en fin, sería en fin, realmente para cortarse las venas, ¿no? Porque esto no iba a ninguna parte, pero bueno, son presos de ese marco mental, y nos darían la matraca. Entonces, bueno, claro, ¿qué pasaría si no lo logran? Bueno, está claro ¿y qué haría el Estado? ¿Qué haría el gobierno español? Pues claro, también tendría que actuar de una forma diferente, como lo hizo Rajoy entre 2012 y 2017, ¿no? Que es no hacer nada, ¿no? Tendría que hacer ya algo, ¿no? Es decir, se acabaría la mesa de diálogo, es decir, claro, ¿qué haría Esquerra? En fin, pero bueno, es un escenario que puede darse, ¿no? Y no lo sé, la verdad es que igual sí, habría más partidos, la frustración, no lo sé, es difícil saber, ¿no? qué ocurría en ese escenario, pero eso puede ocurrir. ¿Y Junts no tiene ideología? No, a ver, Junts es un partido, en fin, que
cuando tú ves el tipo de personajes que hay, están más bien en el centro derecha o en la derecha, incluso tienen personajes como Canadell, que es claramente neoliberal, etcétera, ¿no? Pero bueno, su motor es la independencia, es decir, lo demás les importa muy poco. Incluso hicieron un acto hace unos días que se llamaban socialistas per Junts, o sea, que eran antiguos militantes del PSC, Marina desde la Yeli, Marina que comentábamos Yeli, antes, Toni sí. Comín, etcétera, pues claro, entonces, claro, Puigdemont monta una cosa que se llama socialistas per Junts, claro, es que Sí. es todo de frenopático. Claro, por eso te comentaba antes, ¿no? Que hasta que me sorprende lo bien que aguanta el electorado de Junts en este Sí, 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 sentido. sí. Hombre, es que estamos viendo, claro, fíjate, tenemos a Laura Borràs, que el otro día en una entrevista en el diario.es defiende que ella es más de izquierdas que Salvador Illa. Claro, luego tienes... Pero la persona que sigue a Laura Borràs en la candidatura es Joan Canadell, que como tú bien comentas, vamos, tiene poco que ver, o no tiene nada que ver con la izquierda. Claro, pero luego tienes candidaturas como el MES, ¿no? Que es del partido de Marina Yel, y otros ex socialistas. Tienes también a los Verdes. Tienes otros partidos cercanos a la extrema derecha como Reagrupament, ¿no? Quiero decir, es que, bueno, al final lo que Sí, reflejan, sí. a mí lo que me Demócratas, tienes refleja, a sí, es demócratas. verdad, demócratas, que bueno, demócratas para mí es un caso excepcional porque han pasado Sí, de sí. Junts pel Sí a, bueno, a Esquerra, ahora al Guerra. menos ya no saldrá Toni Castellà, gracias a Dios, porque Sí, yo sí, creo que sí, le ya. habrán dicho, oye, tío, que ya le dan algún otro puesto, ¿no? Pero han metido Sí, sí, sí. a la número 2, me parece, a Asunción Illa, no sé cómo se llama, bueno, pero al menos ya Toni Castellà, que lleva siendo diputado 20 años, o sea, él que reclama tanto aquello del unilateralismo, el levantémonos, él lleva 20 años en el Parlamento. Pero Sí, sí, claro, o sí. sea, es como poco sorprendente el hecho de la ideología de Junts. Hombre, que bien aguanta el electorado. Leía en un libro una anécdota de cuando en 2017, en una campaña de Junts per Catalunya, la candidata de las comarcas gironinas fue a un acto con empresarios y en vez de dar propuestas, empezó a hablar de libertad, de derechos y demás, y le dijo uno de los empresarios, mira, yo no voy a votar a Junts, o sea, yo no voy a votar a Esquerra ni a la CUP porque no soy ni de Esquerra ni de la CUP, pero os pido que por favor no me lo pongáis más difícil. Más o menos este es un poco el espíritu, ¿no? de la campaña de Junts, de ostras. Sí, 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 sí. Eh, Bueno, es eso, es un partido que, bueno, que solamente tiene este programa, esta idea, y sí, bueno, es el nacionalpopulismo. no, Es no, decir, en el fondo es completamente. el nacionalpopulismo. Por lo tanto, no hay derecha e izquierda, es Mm. solamente una causa, que es la libertad de Cataluña, y cuando haya la independencia, todos los problemas se arreglarán, y ya está. Y a partir de ahí, pues seremos felices y podremos repartir todas las ayudas que hagan falta y podremos ser pues el mejor país del mundo porque seremos ricos y nos saldrán Claro. los euros por las orejas. Claro, Claro, pero eso sin ya está. modelo de Pero país, o sea, es que ya no es que no digan qué quieren hacer ahora, ¿no? Si gobiernan, es que no dicen qué van a hacer si se y llega a la aprueban y independencia. solamente hacen que Sí, aprobar leyes para las que no tienen competencias, con lo cual exacto. tampoco pueden aplicar y con lo cual la culpa es del gobierno y del marco Sí, estatal, la Constitución, claro, es siempre así, ¿no? Es sí, decir, sí, sí, es sí. siempre pedir lo mejor, para decirlo así, apuntarse siempre a lo mejor puede haber, sabiendo que, bueno, que tú no vas a hacerlo y que la culpa es de otro, y ya Sí, está. Y es exacto. decir, es muy fácil, ¿no? Claro, pero es no hacer política, simplemente es no hacer política, Otro, claro, no, digo que otro reflejo de lo que es la política de Junts es el impuesto de sucesiones y patrimonio. uh-huh, Junts votó a favor de la subida del impuesto de sucesiones y patrimonio hace escasos meses, si no me equivoco, 6 o 7. El PDeCAT votó en contra, por cierto. sí, Claro, pero sí, es que sí, ahora llega Canadell, número 3 por Barcelona, número 2 e incluso número 1 si Borràs es inhabilitada. inhabilitada, a pesar de que ella ha dicho que, bueno, claro, el otro día le preguntó Pepa Bueno en la SER, en hora 25, ¿qué haría si ella está inhabilitada? Si renunciaría y dijo, o desobedecería, y la respuesta que le dio a Pepa Bueno es que claro, que ella no iba a responder a eso porque Pepa Bueno estaba pensando en el marco mental español y ella tenía el marco mental catalán, o sea, fue una respuesta antológica desde mi punto de vista. Pero Sí. a lo que voy es que, claro, que digo, han subido el impuesto de sucesiones y patrimonio hace 6 meses, todo el Junts a favor, bueno, no, demócratas estaban en Esquerra, que votó en contra, pero claro, es que ahora tienes a Uh-huh. Canadell número 2 que dice que no, que él lo quiere suprimir. Quiero decir, es que es un no parar. Y tienen a Ramón Tremosa, que Sí, había sido, en fin, es eurodiputado de Convergencia y que, digamos, no está en ese discurso tampoco, ¿no? Pero, o sea, es decir, es igual, todas las contradicciones las amortiguan en base al proyecto secesionista. Ujú. Es decir,
y bueno, a partir de ahí, pues claro, mientras es decir, mientras aquellos electores que en realidad están en un marco ideológico que no es ese, que es otro, sigan privilegiando, digamos, la utopía secesionista por encima de sus propios intereses, ¿no? Porque claro, resulta que según este marco que describes, claro, prácticamente en Cataluña electores de derecha o de centro derecha no hay, ¿no? Que es una sociedad mega izquierdista, ¿no? Es decir, todos, ¿no? Si Laura Borràs es más de izquierdas que ella, pues claro, ¿no? Pues ¿quién queda que sea, digamos, de centro derecha? Pues el PP, Ciudadanos, bueno, sí, y Vox, ¿no? Pero Sí, claro, porque eso es muy fíjate que poco, ni ¿no? el PDeCAT ni siquiera dice que es de centro derecha. El PDeCAT, el eslogan es Santrem al país. De hecho, Claro. de todo esto hablaremos ya, voy a meter la publicidad, mañana con Xavier Rius a partir de las 11:35 en directo en Lowpod, ¿no? De por qué Cataluña, que lo hablábamos el otro día con Pablo Simón. Cataluña es una de las comunidades donde, cuando se hacen encuestas, más gente hay a favor de reducir el gasto público, más gente hay a favor de reducir los impuestos, más gente hay a favor de la escuela concertada, y luego preguntas en el, bueno, está en el CEO, ¿no? Las encuestas del CEO, Sí. y se declara de centro derecha el 4% de los encuestados y de derechas el 3%. Y no es broma, o sea, los datos están ahí. Es que de hecho... Y más gente tiene seguros privados, más gente lleva a los hijos a la escuela concertada, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ver, la sociedad catalana es una sociedad enferma. Esta es la realidad. Es decir, enferma. Si no, no lo digo. Yo esto lo llevo diciendo mucho tiempo, políticamente enferma. Es decir, no digo enferma, a ver, es decir, lo digo un poco una putada, una provocación, pero es que todos estos elementos demuestran que no es una sociedad que funcione por unos parámetros de normalidad y racionalidad. Es decir, digamos, todo el procés y toda esa pulsión pues ha hecho que la sociedad esté desorientada, desubicada. Claro, entonces lo que nos jugamos este domingo es si pasamos página y volvemos en fin, a ser una sociedad, digamos, normal, ¿no? Con unos parámetros de discusión lógicos, racionales, 2 y 2 son 4, o continuamos con una locura, digamos, sin proyectos independentistas, sin que la independencia, digamos, esté, digamos, a la vuelta de la esquina o por lo menos sea un horizonte que se atisbe, etcétera, ¿no? Porque hay muchas brumas ya, no se ve nada, ¿no? Los independentistas incluso lo dicen. Pero bueno, que siga esta pulsión y sigamos en el procés, para decirlo así, sigamos en la tontería esta, que claro, pues significa pues pérdida de posiciones económicas, que mucha gente acabe se vaya, cansancio, o decir todo, en fin, ¿no? Estar en el barro. Bueno, o de alguna manera pasamos página, es decir, de alguna manera, eso es lo que nos vamos este domingo, pasamos página de alguna manera, al final con algún tipo de acuerdo, en fin, que pueda darse entre gente sensata, para volver a las cosas, ¿no? A las cosas que importan, ¿no? O seguimos con la tontería esta, ¿no? La tontería que es un drama, ¿no? Por otro lado, que además repercute a la política española, porque en realidad toda esta polarización que hay en la política española también no deja de ser en buena medida una especie de catalanización de la política española, ¿eh? Vamos a ir cerrando ya con unas pocas preguntas más. Te pido disculpas porque te estoy reteniendo más de la cuenta, porque me parece tremendamente interesante lo que estamos charlando. Te había dicho en un primer momento 40 minutos, llevamos ya 1 hora. Te pido disculpas en este sentido. Y bueno, decíamos lo de la encuesta electoral del CEO. Mira, es que te digo, la última encuesta es de finales de enero. Se publicó el 29 de enero. Es decir, hace apenas 2 semanas, es que se declaran de centro. Ya no hablamos de derecha. De centro se declaran el 11% de la gente, de centro derecha 4,5 y de derecha es el 3,5. De extrema derecha 0,4. Pero es que fíjate, de Esquerra, de izquierdas, 44,5. Y de centro izquierda 18,1. Quiero decir, bueno, es que es increíble, ¿no? Estos datos sociológicamente son tremendamente interesantes. Vamos a hablar de un partido que económicamente está en el centro derecha, aunque ellos no quieren utilizar la palabra derecha. Mañana se lo preguntaremos al diputado Sergi Miquel, que es diputado en el Congreso por el PDeCAT. PDeCAT, ¿crees que ha hecho una buena campaña? Decíamos antes que sí, yo creo que sí ha hecho una buena campaña, creo que Ángel Chacón es una buena candidata, permitidme que meta aquí mi opinión. Pero a raíz relacionado con el PDeCAT, 1, ¿crees que ha hecho una buena campaña? 2, ¿crees que se han tardado demasiado en separarse de Junts? 3, ¿te ha sorprendido que Mas no vaya en la candidatura? Pues efectivamente, como he dicho antes, estoy de acuerdo, han hecho una buena campaña, y Chacón creo que es una buena candidata,
pero claro, se han separado muy tarde, ¿no? Y de hecho han tenido enormes dificultades para que ese electorado reconozcan el lío de siglas, de cambio de nombres, de este espacio. Claro, al final nadie sabía cómo había que llamarles, ¿no? Es decir, estos que son los neo, los post, el mundo del espacio convergent. Es decir, entonces, bueno, eso también ha dificultado. Y luego, además, la figura carismática de Puigdemont, claro, y como sucesor de Mas, ¿no? Designado por Mas, etcétera, pues eso también ha dificultado pues que sus posibles votantes pues reconozcan que hay otra opción diferente a Junts, que es el PDeCAT, ¿no? Pero tienen mundo local, eso también lo decíamos antes en relación, por ejemplo, al PSC, ¿no? El PDeCAT tiene alcaldes, tiene concejales, y eso es decir, si logra representación y por tanto, pues a partir de ahí puede digamos, empezar a crecer y puede empezar a tener una trayectoria política como partido, pues va a ser porque tiene mundo local. La importancia de tener mundo local, de tener alcaldes, de tener concejales, está viendo que es esencial, ¿no? Sobre todo porque también refleja la gestión, ¿no? Que sabes gestionar el día a día, que es algo de lo que carece Junts. Claro, Junts carece de eso, es una de sus debilidades. Si Junts pierde, si Junts queda fuera del gobierno, por ejemplo, imagínate que Junts queda fuera del gobierno porque tiene un mal resultado, porque al final Esquerra pacta con no sé quién y tal. Claro, Junts es un partido condenado a desaparecer. Es decir, yo creo que durarían... O como poco a fragmentarse. Bueno, primero sí, efectivamente, a fragmentarse y seguramente, por tanto, luego pues a acabar, no sé muy bien cómo, ¿no? Pero mal. Es decir, no es un partido que pueda tener, no parece, ¿no? Es decir, una vez pasado el momento, que pueda tener continuidad porque no tiene estructura, no tiene ideología, etcétera. Pero, claro, mientras esté en el poder, pues seguirá, ¿no? Pero el PDeCAT no, el PDeCAT, pues si tiene futuro es porque tiene mundo local y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero es verdad, claro, es que Mas es un personaje tan gafe que, claro, ir en la candidatura igual hubiera sido un problema para ellos, ¿no? Porque es que ha sido un político nefasto, ¿no? Ya se decía que en su etapa en el mundo laboral, en el mundo privado, quiero decir, cuando entró a trabajar en una empresa que era líder de su sector, fue entrar más y la empresa se fue a pique. Que el pobre tiene... Sí, o sea, sí, efectivamente. Y tú crees, de hecho, bueno, es que es interesante... Absolutamente, que has equivocado tanto. Sí. ¿Tú crees que bueno, el PDeCAT, es verdad, comentabas el mundo local, que de hecho yo creo, no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que el PDeCAT no se imaginaba cuando rompió con Junts salir tan bien parado. Quiero decir, han retenido a gran parte de la militancia, ahora mismo tiene más militancia el PDeCAT que Junts, han retenido a la mayoría de los alcaldes, así de alcaldes importantes han perdido Girona, Marta Madrenas y Ana Erra de Vic, me parece. El resto, Reus sigue siendo del PDeCAT, Martorell sigue siendo del PDeCAT, Jaume Dausat en Lloret sigue siendo del PDeCAT, de hecho va de número 1 por Girona. Y bueno, y el PNC, por ejemplo, de Marta Pascal, que yo creo que ellos pensaban también que el PDeCAT se acabaría desintegrando y que ellos podrían recoger todos estos votantes, se va a comer una rosca, no se va a comer ni una rosca. Entonces, ¿tú crees que el PDeCAT ha salido mejor parado incluso de lo que ellos pensaban? Sí, bueno, sobre todo si salen este domingo, pues sacan la cabeza, sí, efectivamente, ¿no? Tienen futuro y aparte han retenido los derechos electorales. Por ejemplo, el otro día en TV3, la primera persona que habló después de Carrizosa, que ganado las elecciones y pronto fue el primero en hablar, fue Chacón, el PDeCAT. Y Laura Borràs, creo que fue no sé si la última o la antepenúltima, ¿no? Antes de Vox, ¿no? Fue la claro, última, esto es la última. Antes, claro, los derechos electorales los tiene el PDeCAT, ¿no? Y eso se ha visto en la campaña, un partido que mucha gente no sabía ni que existía el PDeCAT, un nombre sí que eso era un poco para los expertos en política, ¿no? Pero claro, ha aparecido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha hecho una campaña inteligente de crítica hacia el gobierno y de pedir pues un poco de sentido común y gestión y no sé qué y dirigirse a ese espacio pues ideológico que les es propio, aunque no se atreven a llamarse de derechas, ¿no? Pero bueno, igual, el problema no son las etiquetas, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que puede ser... También me sorprende, pero fíjate, o sea, otra vez volvemos al tema este del pacto este, digamos, ¿no? Incivil, yo creo que es un pacto incivil, ¿no? El PDeCAT también lo ha firmado. También se ha visto obligado. Sí, a mí me ha sorprendido. Pacto incivil. A mí me ha sorprendido. Claro, entonces ahí tenemos un problema de fondo. Bueno, ¿por qué? Es un pacto que además lo patrocinan unas personas escindidas que no son nadie. Y el PDeCAT que ha votado a favor de los presupuestos, ¿eh? Y el PDeCAT ha votado de los presupuestos. Entonces, claro, hay ese tribalismo, por eso claro, ese voto tribal, ese voto
de odio, en el fondo es un voto de odio contra los que no son los suyos, los que no son nacionalistas, soberanistas, que es muy preocupante, ¿no? Y que eso dificulta mucho la solución al problema, ¿no? Porque claro, aquí hay unas pulsiones étnicas que en el fondo, digamos, ¿no? Es decir, son difíciles, ¿no? de superar cuando hace ese tipo de planteamientos, ¿no? Por tanto, eso rompe también esa racionalidad que han exhibido durante la campaña, ¿no? Es decir, si al final hay un escenario en el que no tienen mayoría absoluta y tal, bueno, ¿por qué no van a poder pactar, no sé, con el PSC también? No sé, Sí, sí, sí. se hace curioso, ¿no? Sí. Al final yo creo que la problemática catalana no se resolverá como poco, no se, el conflicto no irá a menos, no perderá intensidad hasta que los vetos cruzados no acaben. O sea, si seguimos con los vetos cruzados va a ser altamente complicado que Sí, esto lo que acabe. pasa es que el veto cruzado, yo creo que no está el veto cruzado, ¿eh? Yo creo que el veto es por parte de los independentistas, Ah, sí. este conglomerado. Mm. En realidad yo creo que cuando ella dice, no, voy a gobernar con Esquerra, lo que dice es, no voy a gobernar con una Esquerra que plantee la independencia como programa de legislatura. ¿Mm? Es decir, no creo que esté diciendo en ningún caso. Yo creo que es decir, no dice, bueno, sí, claro, si solamente quieren, pues, no sé, piden la autodeterminación, pero bueno, la piden y punto, pues bueno, pues cada uno tiene derecho a pedir lo que quiera, ¿no? Si sacan la independencia del programa de gobierno, pues entonces pues ya sí me puedo entender, digamos, ¿no? Pero en cambio los otros no, los otros es una especie de posición, digamos, de visceral, ¿no? De Sí. odio casi, ¿no? De una posición de intolerancia porque no sé qué. Pero esto ya lo arrastraba, esta intolerancia viene ya de lejos. El pujolismo también hacía una gran intolerancia contra los que no eran los suyos. Es una herencia en buena medida del pujolismo, evidentemente muy matizado, pero también había una incompatibilidad tremenda entre ese mundo y otro, ¿no? Pero eso continúa y eso es lo más preocupante porque es una sociedad incivil. La misma intolerancia que hay que decir que a veces en la política global española, entre PP y PSOE, ¿no? Que también hay en fin, un caínismo que lo que hace es destruir la propia democracia, ¿no? Es decir, unos vetos y unas posiciones de enquistamiento que son muy negativas para el funcionamiento institucional, ¿no? Ha sido tremendamente interesante charlar contigo, Joaquín. Te quiero despedir, no sin antes pedirte una pequeña predicción, porque quería preguntarte, uno, ¿cómo crees que va a afectar el COVID, la pandemia, a la participación? Parece altamente probable que la participación sea menor que en 2017, cuando creo que fue cercana al 80%, si no me equivoco fue el 78%, Uh-huh. que es una participación abrumadora. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en las elecciones generales creo que está en el 65%, 67% la participación, 70 veces. ¿Y cómo crees que afectará la pandemia a la participación? Y luego te pediría también que me hagas una pequeña predicción, si quieres. Lo dejo en tus manos. ¿Quién crees que será el siguiente presidente de la Generalitat? ¿Quién crees que ganará las elecciones en votos? ¿Y quién crees que será la última fuerza en el Parlamento? Pues efectivamente, no sabemos si la abstención va a ser mucho o catastrófica, porque se ha generado también mucho clima de histeria sobre el peligro de votar de manera injustificada. Recordemos que todo esto viene precedido por una maniobra para atrasar las elecciones, para retrasarlas, desconvocarlas, ¿no? Que también es otro de los episodios que han sido un poco grotescos, ¿no? Porque el independentismo tenía miedo a que el resultado le fuera malo en esas elecciones y con la excusa de la pandemia intentó pasarlas a mayo, ¿no? Bueno, todo fue Esquerra Republicana quien lo intentó, ¿no? Yo solo he escrito un artículo en Crónica explicando un poco el porqué de esa elección de finales de mayo, ¿no? Pero bueno, abriría otro capítulo, ¿no? Por tanto, sí, va a haber una participación menor. Bueno, igual esos últimos días la campaña se anima un poco porque digamos, como el resultado es un poco incierto, pues igual eso moviliza más. En principio quien se movilice más bien el sector independentista, nacionalista, pues digamos, siempre es más tendente a ir a votar que el contrario, ¿no? Y por tanto eso puede dar una ventaja al bloque independentista o los partidos independentistas, ¿no? No sé, vamos a ver. Yo creo que la fuerza más votada será el PSC. Creo que sí, que sacarán más votos que ninguna otra fuerza. Puede que saque algún escaño más. Dependerá ahí cómo queden los votos.
Diría que depende de lo que haga el PDeCAT, Junts que se quedará por delante de Esquerra o no. Si el PDeCAT, pues efectivamente da un poco la sorpresa, eso le va a restar a Junts y por lo tanto Esquerra pasaría por delante. Creo que si tienen mayoría absoluta, pues gobernarán los partidos independentistas y entonces pues quien quede delante tendrá la presidencia de la Generalitat, aunque ahí hay muchas incógnitas en relación a qué haría Esquerra si fuera Borràs, Canadell, un poco lo que hemos hablado, ¿no? Por tanto, bueno, no lo sé, se hace difícil decir cuál es. Yo creo que las dos claves es: ¿tendrán mayoría absoluta los partidos independentistas, sí o no? Este es el tema esencial, es este. Y si no tienen mayoría absoluta, si el PSC pues saca un resultado, digamos, muy bueno, que le permita pues un poco pues exigir que tiene derecho a gobernar y que puede intentar hacer algo, aunque luego, claro, efectivamente ahí con este bloqueo va a ser difícil, porque con Vox tampoco puede entenderse, ¿no? Entonces, yo qué sé, podemos ir a otras elecciones en ese escenario también, ¿no? Porque veo a Esquerra con una posición muy bloqueada, muy contraria a cualquier tipo de entendimiento con el PSC. Cosa que el PSC creo que no es tanta, digamos, la posición de oposición a entenderse si Esquerra cambiara, si fuera coherente con los planteamientos un poco que tú antes explicabas, ¿no? Más más posibilistas, etcétera, ¿no? Pero es incierto, la verdad yo creo que hacer un pronóstico es un poco difícil. Pues la verdad que sí. Complicado como poco, ¿no? Yo creo que es más fácil ser tarotista que, que Sí, analista. efectivamente. Hay muchas variables, entre ellos la participación, los indecisos, el efecto que haya podido tener pues este manifiesto de cordón sanitario, la polémica esta sobre el PCR del ministro Illa, en fin, Sí. todos esos elementos que pasé hoy en el debate, en fin, todo eso vamos a ver un poco cómo se combina, ¿no? En la campaña electoral, que hay muchos indecisos, hay un porcentaje altísimo de indecisos. Sí. Entonces, sin resolver eso, difícil. Clave va a ser la participación, ¿eh? Veremos la participación, zonas urbanas, zonas rurales, para el Sí, PSC de todas maneras clave también, el área también porque metropolitana. fíjate, claro, eso va a ser, depende de la importancia que la gente le dé, porque como hay un poco la sensación de que, bueno, pues esto de la independencia ya no está y tal, pero claro, igual hace mucha gente que no vaya a votar y entonces se encuentra pues al día siguiente que el independentismo pues pone más votos de lo que se pensaba, ¿no? Y seguimos con el lío este. Entonces Claro. dependerá un poco de lo que ocurra, pero también es verdad que las encuestas fallan mucho. Por ejemplo, yo recordaba que hace 3 años las andorranas del periódico Sí. pues no vaticinaron que Ciudadanos ganara las elecciones. A Ciudadanos le daba 30, sacó 36, a Junts le daba 25, 24 y sacó 34, si no me equivoco. Ya a Esquerra le daba 32, bueno, lo clavó, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, las andorranas siempre no Sí, son por demasiado tanto, fiables. Igual que las que está sacando ahora no. el Nacional.cat, que se las está haciendo un periódico de Escocia que, bueno, tampoco parecen demasiado fiables. Bueno, el domingo saldremos de dudas, ¿no? Al fin y al cabo, como digo, lo importante es la participación, yo creo. Ahí también el efecto Illa, ¿no? Yo creo que el efecto Illa es más que una cuestión de que tiene buena imagen, es una idea. Yo creo que es un efecto tratando de movilizar al votante, ¿no? Haciéndole creer a la gente de que quizás ha votado a Ciudadanos en 2017 o a gente que no estaba pensando ir a votar, hacerle creer que ganar es posible, ¿no? Y que por eso hay que ir a votar, ¿no? Que quizás es gente que en otra ocasión a lo mejor no iba a votar, ¿no? Pero bueno, todo, como digo, lo veremos el domingo en un programa que además, bueno, en un programa no, que es el domingo, las elecciones, podréis seguir en un programa que emitiremos en directo en Lowpod con mi compañero Luis Jimeno, al que aprovecho ya para saludar, que sé que está escuchando el programa porque me acaba de enviar un mensaje, y que acaba también de estrenar, bueno, ha estrenado en el día de hoy una entrevista con Tomás Guasch en su programa Ciudadano Cero, que recomiendo a todo el mundo que la escuche. Así que lo dicho, el domingo en Lowpod, un directo analizando las elecciones, con muchos tertulianos, muchos analistas y con rigor, que no es poco, o eso intentaremos. Aprovecho también para despedir al señor Coll, Joaquim Coll. Reitero mis disculpas por haberte retenido más tiempo de lo acordado, casi el doble. De verdad que lo siento, ¿eh? No pasa nada. Ha sido un placer hablar contigo y compartir en realidad muchos de los puntos de vista, porque veo que estamos de acuerdo en casi todos. Sí, o sea ha sido muy entretenido y también muy gratificante compartir puntos de vista con una persona tan culta, tan inteligente, tan buen analista como tú. Déjalo correr ya. Estoy buscando una segunda entrevista. Me estoy asegurando que quieras volver.
Muy bien, sabéis, un placer. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por haber venido y despedimos aquí este directo con Joaquim Coll, pero no os vayáis del Opod porque en apenas 10 minutos vamos a tener otro directo, una tertulia sobre la situación del constitucionalismo en Cataluña que ahora anunciaremos por Twitter. Mientras tanto, nada, os dejamos aquí despidiendo esta entrevista con Joaquim Coll con la canción Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Placer, adiós, buenas noches.